Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar sobre el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN, y las ciencias genómicas. Y para ello están conmigo en el estudio Félix Resillas Targa, él es el director del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Félix, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. También está con nosotros Julián Valdés, él es investigador también del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Y también está con nosotros Rosa Estela Navarro. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella también es investigadora del Instituto de Fisiología Celular de nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí los tres y por venir aquí a platicarnos un poquito de lo que se está haciendo en el instituto y sobre todo de estos temas tan novedosos en ciencias como son las ciencias genómicas y no tan novedosos, pero que siguen abriendo brecha en la ciencia como es el ADN y el RNA. Entonces, ¿por qué no nos platican un poquito de qué es esta molécula, qué es el ADN? ¿Qué impacto, qué importancia tiene para su estudio y para la vida? Yo puedo responder a esa pregunta. El ADN o DNA es una molécula que está dentro del núcleo de las células, en el caso de las células eucariontes, y es una molécula que guarda información. Es una molécula química que tiene la información para hacer una célula, una proteína, y últimamente la información para hacer un organismo. Y el ADN es una molécula, podemos llamar, está en todos los organismos del planeta. Todos los organismos unicelulares, multicelulares, elefantes, bacterias, gusanos que vivan en el fondo del mar, todos se basan en el ADN, ¿no? Es la molécula que tiene las instrucciones para generar cualquier organismo. Ahora, algo que yo quería complementar el comentario de Julián es el hecho de que hay lo que en la historia de la ciencia se denominó el dogma central de la biología, que parte de la molécula de ADN, que es esa molécula que lleva la información genética. A partir de ella se traduce en una molécula que es RNA. Ese RNA es el que se va a volver y se va a traducir en una proteína. Y finalmente la proteína es el constituyente básico de todas las células. Entonces, ese dogma central se ha vuelto mucho más complejo de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque entra ahora la siguiente molécula, que es la RNA. El RNA, esa molécula, hoy en día tiene esa función de mensajero. El mensaje, de traductor, ¿no? Y que se manda esa señal para generar una proteína. Pero resulta que otro de los campos muy novedosos es que hay muchos más RNAs que no tienen esa función directa de generar una proteína, sino que tiene funciones regulatorias. Entonces se abre el campo a un universo muchísimo más grande, con muchísimas posibilidades y combinatorias. Claro, porque antes se pensaba que había una molécula con una cierta información, que el RNA venía, la traducía. Exacto. Y pasaba la información para la constitución de una proteína o lo que fuese. Pero ahora resulta que no. No. ¿Y ese no qué quiere decir? Pues no sé si quieras comentar algo al respecto. Rosa. Pues que se abrió una amplia gama de regulación ahora. No es, por ejemplo... ¿Pero que regula qué? Que regula cómo se expresan esos genes. Siempre es esa información, siempre regresamos al ADN que está contenido en la célula. Todas las células tienen el mismo ADN, pero algunas células expresan ciertas proteínas y otras proteínas. Y el ARN, ahora regulatorio, abrió una amplia gama de cómo se va a expresar. Eso no nada más es en este dogma que hablábamos de pasa a ARN, el ADN pasa a ARN y a una proteína que va a ser la célula, sino esa proteína no se va a expresar porque va a impedir que se exprese un ARN. Bueno, no sé si es plasticidad la palabra correcta, pero esos RNAs distintos, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cuándo se descubren y cómo operan? Y de dónde, o sea, ¿cuál es su función y en dónde cambia? En el proceso evolutivo, ¿en qué momento aparecen? Bueno, eso es muy interesante. Está contenido igual dentro del ADN y también es transcrito, se dice, al pasar a una molécula de ARN, que normalmente era leída, pero esa ya se queda como molécula de ARN. Y yo trabajo con un organismo modelo, que es un gusano de 1 milímetro,
y el primer ARN se descubrió en este organismo modelo. Y lo que regula, por ejemplo, este organismo es un gusano que tiene 4 etapas larvarias y luego se vuelve adulto. Y estos ARNs regulan cuando pasa de una etapa larvaria a la otra. Hacen que se apague la expresión de ciertos genes que se están expresando en una etapa larvaria, se prende este ARN y apaga la expresión de estos genes para que se pase el gusano a la siguiente etapa larvaria. Ahí fue descubierto y después se encontró que ese ARN estaba disperso en el mundo y en todos los organismos casi. Ahora, ese es un aspecto, digamos, a nivel del organismo, pero un aspecto que la doctora tocó hace un momento que es muy importante es que todas las células de nuestro organismo tienen el mismo DNA. Ese es el... Entonces, ¿por qué tenemos en humanos alrededor de más o menos 200 tipos celulares distintos? Cuando hablo de tipos celulares, pensamos en una neurona, en una célula muscular o epitelial, pero tienen el mismo DNA. Entonces, ¿qué hace? Que una sea neurona, que la otra sea epitelio. Entonces, son combinatorias de señales regulatorias y prendidos y apagados de genes. Es decir, en una neurona no son los mismos genes que se prenden o se apagan que en una célula muscular. Entonces, esos patrones, aunados a la función de estas moléculas de RNA, forman ese complejo que nosotros en algún momento lo llamamos como interruptores moleculares, que hacen on, off, ¿no? Prendido, apagado, de una forma extremadamente regulada, muy fina. Tiene que ser muy preciso. Si no, se causan muchas desregulaciones y esas desregulaciones pueden llegar hasta incluso a diversas patologías de todo tipo, desde cognitivas hasta cáncer. Entonces, tiene que ser muy preciso ese prendido y apagado. Y hoy en día, y es algo que, por ejemplo, Julián Valdés y otros miembros del instituto están trabajando, queremos entender esos procesos finos de regulación. Eso es cómo funcionan esos interruptores moleculares de prendido y apagado, desde una célula que puede ser una célula troncal, hasta una célula ya, lo que llamamos nosotros, terminalmente diferenciada. Que es lo que yo llamo esto es un proceso de diferenciación que, como bien decías hace un momento, tiene una gran plasticidad. Tiene que tener plasticidad para la toma de decisiones. Y eso es un proceso muy, muy complejo, que necesita de mucho tiempo hombre y laboratorios en el mundo estudiando este proceso. Y ahí, por ejemplo, estos encendidos y apagados, como decimos coloquialmente, tienen que ser muy finos y están genéticamente modulados. Sí, tienen que ser muy finos y, como decía el doctor Resillas, dar variabilidad a la expresión genética al mismo tiempo, o sea, a los distintos tipos celulares. Y yo quisiera regresar, por ejemplo, el ADN es una molécula que hay mecanismos en la célula que evitan que cambie. Es muy preciado el DNA, o sea, el DNA no quieres que cambie. Si tienes un cambio, es una mutación y aunque puede ser un motor de la evolución, también te puede generar un cáncer. Entonces, esta regulación de la expresión genética justamente permite que tengas flexibilidad, que una célula o un organismo responda a señales ambientales sin cambiar el DNA. Eso es algo que el doctor Resillas y yo y otros grupos en el instituto estudiamos, que es la estructura de la cromatina. La cromatina es el genoma, el DNA que está dentro del núcleo. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está compactado? Porque la compactación también va cambiando respecto a una célula neuronal a una célula muscular. Y esto le permite a la célula y al genoma integrar señales ambientales y responder a distintos ambientes sin necesidad de cambiar el DNA. Si el DNA cambia, eso es un foco rojo. Normalmente, como te digo, hay un enorme esfuerzo de la célula para que no cambie. Y esto es algo que nos interesa mucho, ¿no? Y son cosas que pasan, como decía la doctora también, durante desarrollo. Hay una gran flexibilidad de la expresión genética, pero también en células terminalmente diferenciadas tienen que adaptarse todo el tiempo. Y claro, y ahí estamos en esta dualidad necesaria para el proceso evolutivo, que son, por un lado, la conservación, pero por otro lado, la necesidad absoluta de cambio, porque el entorno cambia, porque si quieres moverte como organismo a otros ambientes, pues también tienes que cambiar, ¿no? No solamente que tu entorno cambie, sino que tú cambies de entorno. Y esto, digo, podemos imaginarnos la plasticidad de estas moléculas si nos imaginamos en la diversidad de la vida. ¿No? Hoy prácticamente ocupamos pues todos los sistemas posibles, ¿no? Desde las ventilas hidrotermales hasta el aire, ¿no?
pasando por la tierra, pasando por el agua menos caliente, por el agua muy fría, por los hielos, por zonas epóxicas, por zonas con alto contenido de oxígeno. Y todo eso viene de una misma molécula. Claro. ¿Cómo cuenta la historia evolutiva del DNA o el RNA? ¿Cómo podríamos trazar esa historia evolutiva? Bueno, como te decía al principio, todos los organismos que conocemos en este planeta tienen ADN. Y podemos ver qué tan similares o qué tan diferentes somos si mapeamos el DNA. Por ejemplo, entre tú y yo, o entre las 4 personas que estamos aquí sentadas, nuestro genoma, nuestro DNA, tenemos un 0.1% de diferencia. Somos casi idénticos. El animal más cercano a nosotros, los chimpancés o bonobos, ahí la diferencia es 1.2% de diferencia en nuestros genomas. Con un plátano, con una banana, compartimos el 50% de nuestro genoma, lo compartimos con una planta, como que nos comemos a lo mejor. Luego lo que nos sentimos tan importantes, ¿verdad? Entonces, lo que dices es que actualmente las técnicas de biología molecular han evolucionado a tal detalle que podemos secuenciar todo el genoma de cualquier persona, de cualquier animal, de cualquier planta, todo en su totalidad. Y podemos trazar árboles evolutivos muy complejos desde el punto de vista molecular y, digamos, podríamos hacer un árbol de la vida de dónde vienen las especies, cómo han ido evolucionando a lo largo de millones de años. Pero, Sí. por ejemplo, la doctora Navarro, el C. elegans, y esto lo explicará ella. El C. elegans es el es el gusanito del que gusanito. hablábamos al principio. Es un modelo donde ella justamente estudia estas cuestiones medioambientales. O sea, el estrés es uno de sus temas de investigación. Ahora vamos a una muy breve pausa, pero enseguida regresamos, vamos a ver el tema de C. elegans y vamos a ver esto del genoma, Claro. ¿no? Que seguro usted se lo está preguntando. No se vaya, regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y estamos platicando sobre el genoma humano y en particular sobre 2 moléculas muy importantes, el ADN y el RNA, que seguramente usted, o ARN, que seguramente usted en algún momento de la secundaria se las tuvo que aprender, o por lo menos las escuchó, ¿no? Algunos pues sí nos las tuvimos que aprender porque era parte de aprobar o no una carrera, pero bueno, ese ya es otro cantar. Estábamos platicando justo de 2 temas. Uno, el tema de la compactación de estas moléculas que contienen una cantidad de información brutal y que pues ocupan un espacio realmente muy reducido, y cómo en esos procesos de compactación se tiene que conservar la información sin que haya o que haya las menores alteraciones posibles. Y por otro lado estábamos platicando de la evolución de esta molécula y cómo ha ido cambiando a lo largo de la historia de su evolución, porque digamos que la historia de la vida está ligada a la historia de estas moléculas, ¿no? Entonces, digamos que la historia de la vida se puede leer, se puede contar a través de cómo han ido cambiando. Y hablábamos de cómo esa molécula que es lineal va adquiriendo más información o puede perderla incluso la información. ¿Qué pasa cuando la pierde? Por ejemplo, el proceso de envejecimiento. Cuando vamos envejeciendo, los cromosomas, que es otra palabra, de los cromosomas es donde está todo el ADN compactado, van perdiendo información de los extremos y son procesos es parte del proceso de envejecimiento. También a lo largo de la evolución se han ido adquiriendo estos más DNA. Entonces, por ejemplo, una bacteria tiene poco ADN, perdón que decía, hablamos indiferentemente de DNA y ADN, ARN o RNA, pero son las mismas moléculas, nada más la nomenclatura inglés o español. Y entonces, una bacteria tiene poco ADN y luego lo va adquiriendo con el tiempo. Y, por ejemplo, el nemátodo con el que yo trabajo, que es C. elegans, es un buen ejemplo de esto, o en general los organismos modelo, porque este nemátodo tiene 2/3 partes de la información que una célula de humanos tiene. Entonces uno ve el gusano, mide 1 milímetro, es tan diferente a nosotros, y cómo podemos explicarnos procesos que pasan en los organismos en general utilizando este nemátodo.
Entonces, lo que pasa es que este nematodo tiene la información de ADN en poco ADN, en una secuencia corta. Entonces, tiene la versión de, por ejemplo, para que la célula se muera, nada más tiene una molécula, una proteína que la va a defender y como 3 o 4 proteínas que matan a la célula. Mientras que en humanos eso es muchísimo más complejo. Aparte de el otro nivel que es la regulación de qué se va a expresar y qué no, este nematodo tiene pocas moléculas que están involucradas en el proceso de la muerte de una célula. Entonces, por eso se pudo descifrar en este nematodo cómo se morían las células de todos los organismos por un proceso que se llama apoptosis. Y lo mismo sucede con las moscas de la fruta, por ejemplo, también son un excelente modelo. Su ADN es un poco más complejo que el del nematodo. El del nematodo tiene nada más 1000 células, por ejemplo, entonces son más fáciles de manipular que una mosca que tiene muchas más células. El nematodo eran el caballito de batalla, ¿no? Sí, No, siguen siendo. Y así vamos evolucionando a peces, por ejemplo, también el pez cebra es un buen modelo, ratones o células en cultivo, que ya tienen más información. ¿Y por qué es importante entender estos procesos? Por ejemplo, el de la apoptosis, el de la muerte celular. Bueno, es muy importante porque si una célula, como somos muy egocéntricos, siempre estamos estudiando por qué nuestras enfermedades o cómo vivir más tiempo. Entonces, una razón es que en el cáncer las células se pueden volver inmortales. Entonces, este proceso es normal que si una molécula muta, entonces tienes que eliminar esa molécula o si no se te puede volver inmortal, ¿no? ¿Qué quiere decir inmortal? Ahora sí nos dejas, bueno, a mí me dejaste. O sea, no reconoce que tiene que morir. Empieza a crecer, a hacer más células como ella, ya no la puedes someter a fármacos y no se muere porque no tiene esta célula, una proteína que les diga, hey, algo está mal, te tienes que... ¿Qué es lo que pasa en un cáncer? Ser eliminada, una célula cancerosa es una célula inmortal. Mientras tenga nutrientes y oxígeno, va a crecer para siempre. Ahora, si me permiten regresar a la parte de la compactación del genoma, porque eso va totalmente, todo está ligado en la regulación de la expresión de genes y de la fisiología de una célula. Entonces, solo recordarles rápidamente, el ADN, si nosotros tomamos un ADN de una célula nuestra, en forma lineal mediría de 2 a 3 metros. Entonces esos 2 a 3 metros tienen que estar contenidos en un espacio de nanómetros, o sea, un espacio tan pequeño que necesitamos un microscopio para verlos. Entonces, evolutivamente las células eucariotas que necesitaron incorporar evolutivamente más genoma, tuvieron que generar sistemas de compactación. Y esa compactación yo me lo imagino como una liga, esas típicas ligas que de forma lineal está así, pero si le doy vuelta, acaba siendo un grumito muy pequeño que puede estar contenido en un espacio mucho más chico. Ese es el principio. Entonces lo que nosotros y varios grupos en el instituto estudiamos es ese mecanismo de cómo algo que está muy compacto se abre para poder expresar genes. Y eso en términos generales se llama regulación epigenética, que permite el abrir y cerrar espacios en el genoma para poder leer información genética en la molécula de ADN. Ahora, esto es tan importante que hoy en día tenemos que pensar, por ejemplo, la fisiología o la patología de ciertas enfermedades, tenemos que pensarla en función de la información genética, es decir, genética implica DNA, implica también mutaciones, por ejemplo. Esa es la visión clásica de cómo un cáncer se origina. Pero también tenemos que pensar en el concepto de apertura y cerrado. Si yo abro mal, puedo iniciar algún proceso patológico por el mal prendido o apagado de genes que pueden llevar a una célula a muerte celular en un momento que no es el adecuado o viceversa, que no exista muerte celular en un momento que debiera ocurrir. Todo eso tiene que coordinarse de forma muy conjunta. Entonces, hoy en día tenemos que pensar en genética y epigenética para la gran mayoría, sino es que yo creo que todos los procesos que ocurren dentro de una célula. No solo uno, sino ni el otro, ambos. Y son muy interdependientes por razones mecanísticas, además. Ahora, yo creo que es bien importante ahora decir que eso lo estudiamos ya a nivel, y eso es algo que Julián estudia en el instituto, ya a una escala de los genomas completos. Y eso él es un experto en ese tema. Algo que ha ocurrido en la última década. La tecnología nos ha permitido, como te decía hace rato, no solo conocer el genoma a detalle, toda la secuencia del genoma de una persona, sino también el epigenoma.
¿no? El epigenoma, el DNA, por ejemplo, se metila. Eso es una marca epigenética de represión, ¿no? De compactación, ¿no? Podemos conocer qué genes están metilados en determinado tejido contra otro tejido o contra un proceso patológico, una célula tumoral contra una célula sana. Podemos mapear la estructura de la cromatina, sé que suena complicado, pero es qué tan abierta o qué tan cerrada está, qué tan compactada o qué tan cerrada está. De nuevo, desde distintos linajes celulares hasta distintos ambientes, distintas patologías, ¿no? Lo que yo estudio, por ejemplo, en parte es la diabetes, ¿no? Un ambiente de alta glucosa, ¿cómo cambia este epigenoma? Sabemos que no va a cambiar el DNA, pero está cambiando el epigenoma y esto está influyendo en la patología de cualquier enfermedad, ¿no? O cualquier proceso. Hay evidencia que sí, hay evidencia que sí. Pero bueno, es algo que estamos trabajando activamente. Ahora, hay un ejemplo que es clásico y si me permiten comentarlo, es el de los gemelos idénticos. Ese ejemplo es paradigmático desde la perspectiva de lo que decía Julián. ¿Por qué? Porque un gemelo idéntico son genomas, dos individuos que son idénticos, tienen exactamente el mismo genoma. Entonces, ese componente medioambiental externo que mencionaba Julián se ve claramente descrito en muchos gemelos idénticos, porque uno de ellos puede tener un tipo de cáncer, o uno de ellos puede tener Alzheimer y el otro no. Eso es una demostración contundente de que los genomas que son idénticos no influyen o no tienen una contribución tan evidente cuando uno de ellos tuvo una patología y no el otro. Y eso hay una documentación clarísima. Y estudios en el área epigenética han demostrado que los epigenomas en etapa temprana de edad, eso es un estudio que se hizo en Dinamarca, a los 3 años de edad, ambos gemelos tenían básicamente el mismo epigenoma. Pero hicieron el mismo estudio a los 60 años y ya variaba, y variaba notoriamente. O sea, el entorno efectivamente había influido en esta parte de, en esto que le llamamos epigenoma, que es sobre el genoma, ¿no? Exactamente. Justamente, que quiere decir epi, por encima de, ¿no? Para cerrar, vamos cerrando, Rosa, cuéntanos. Sí, el ambiente, también el estrés, que es otro tema de investigación que tenemos en el laboratorio, que es la exposición a ciertos, por ejemplo, en el caso del gusano, a temperaturas más altas de las que crecen normalmente, o nosotros sería la exposición a cigarros o alguna droga. Esa información que nos rodea es la que va modificando las células y es en parte de lo que va modificando esa información que se va compactando, se va decorando. Digamos, como que la molécula de ADN es lineal, como la vemos en un libro de texto, pero la van decorando diferentes proteínas y eso la va haciendo que tome cierta estructura y se haga muy pequeña o más relajada, y eso permita que se lea esa información, y el ambiente puede modificarnos esa información. Y algo bien interesante es que esa información se la podemos pasar, esa información de la compactación se la pasamos a nuestros hijos también. Creo que esto da para otro programa totalmente. Sí, claro. Bueno, ya trajimos una vez a colegas del instituto, creo que van a volverse clientes frecuentes de este programa. Realmente hay muchísima información. Julián, Rosa, Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Aquí frente al público los comprometemos para otra charla con los colegas del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Yo soy Mireya Imas, esto fue Observatorio Cotidiano. Le doy las gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible esta emisión y a todo el equipo que trabaja para ello. Nos vemos en la próxima emisión.